Y ya está. Bueno, si quieres empezamos presentándonos. Sí, ¿Empiezas tú, Minerva? bueno, pues yo soy Minerva Abad, soy farmacéutica y bueno, experta en formulación cosmética y junto con Lorena pues coordinamos el máster de dermocosmética y formulación y estamos con vosotros en todo este proceso. Bueno, yo soy Lorena, soy médico, soy especialista en anestesia, reanimación y médico estético. Tengo una clínica y bueno, pues junto con Minerva pues soy la coordinadora también del máster de dermocosmética y formulación. Y bueno, la verdad es que personalmente también tenemos las dos proyectos muy relacionados con este mundo. Yo tengo una línea de dermocosmética y Minerva tiene una empresa de desarrollo de producto bueno, desarrollo de dermocosméticos, de formulación y de demás cosas, ¿no? Y fabricación y Sí, demás. Desde el principio, o sea, un poco el máster, pero un plasmado en poco el una máster realidad. llevado a la realidad, sí, Tal cual, justo. sí. Y bueno, Bueno, y mis nada, productos obviamente los hace Minerva, claro, os los podéis imaginar. lo Así que pensamos nada. juntas. Mm, Bueno, y la, Bueno, y la idea de hoy era pues contaros un poco en qué consiste el máster, que conozcáis los contenidos, todas las posibilidades que os ofrecemos a través del máster y cómo podéis llevarlo a cabo. Así es que si queréis vamos a empezar. Os explicamos poco a poco y lo que ha dicho Lorena, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, si queréis la escribís en el chat y la vamos resolviendo. Y os iré pasando la presentación si quieren, porque ahora no pasa. A ver. tienes que clicar en la pantalla. Clica en la Sí, pantalla. bien, listo, ya está. Vale, pues bueno, el máster son 60 créditos y estos 60 créditos están avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, por la UDIMA. Y por supuesto contamos con el apoyo incondicional de Uber, que es la marca de Lorena que estaba comentando, y la SEC, que es la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, con la que colaboramos estrechamente y de la que nos beneficiamos, porque bueno, ya os contaremos si formáis parte del máster, pero tenemos una colaboración que nos permite ofreceros una cuota de socio durante 2 años para que podáis formaros también y asistir a todas las conferencias, a todos los cursos, a la bolsa de trabajo y a todo lo que ofrece esta Española de Químicos Cosméticos. La duración del máster son 8 meses y nosotros hacemos siempre 2 ediciones al año, una que suele empezar en abril, mayo y la otra que empieza en octubre, ¿vale? Ahora ya estamos con la matriculación abierta para la próxima edición de octubre. Ofrecemos un formato que es semipresencial y que además es muy flexible para que se adapte a las condiciones de todo el mundo, a la vida laboral, profesional, personal, etcétera, para que podáis todo el mundo formaros en este ámbito. Y semipresencial, pues justamente por eso, ¿no? Para que las clases que son todo el contenido teórico lo podáis hacer desde vuestra casa de una forma cómoda y flexible, pero con la posibilidad de que tengáis prácticas presenciales, pues para que podáis adquirir todas esas habilidades, ¿no? Que podáis asentar esos conocimientos y ponerlos en práctica en el laboratorio o en las diferentes clases prácticas que os ofrecemos, ¿vale? Y aparte de esto, aunque aquí no se incluye, siempre hacemos jornadas, seminarios presenciales para que podáis asistir tanto durante vuestro curso, durante los 8 meses de vuestro máster, como después de haber hecho el máster, siempre estáis invitados a cualquier jornada de actualización que podamos hacer en AMIR, que suelen ser 2 al año, yo creo Como que mínimo, sí, como más o mínimo, menos. ¿verdad? Mm. Que pueden ser presenciales o incluso también se hacen en streaming para aquellos que no podáis venir. Exacto. Podéis conectaros o luego ver la grabación. Yo les digo presenciales porque me gusta que vengan y Ya, vernos, pero, hombre, pero sí, tiene razón Lorena que... siempre es mucho más gratificante y luego yo creo que se aprende más, es más enriquecedor para todos, siempre el contacto, ¿no? Y el conocernos, el ponernos cara directamente. Pero Eso está es. claro que hay veces que las circunstancias de la vida pues no te deja, pues la posibilidad de poder no perderte ese contenido. Sí, de hecho se aprende incluso más a veces en el ratito del café, tomándonos el café y compartiendo pues cada uno sus experiencias.
Y bueno, la duración de todas estas prácticas, tanto las presenciales como los casos prácticos que hacemos online, tienen una duración aproximada de 100 horas. Y si hay una cosa de la que tanto Lorena como yo estamos orgullosas es del equipo docente. Nosotras hemos buscado aquellos profesores que realmente trabajan en el contenido que os van a dar en el máster, que es su día a día. Entonces, no solo os ofrecen un contenido teórico, que al final lo puedes encontrar en cualquier libro, sino también nos ofrecen su experiencia, su día a día, esas anécdotas o esos pequeños errores que cometemos y para que no se repitan, ¿no? Todo ese know-how que al final es lo que realmente aporta un plus al máster, ¿no? Porque vais a poder hablar, poder compartir conocimientos con profesionales que se dedican pues a eso, es su día a día. Además es gente muy cercana que Sí. cualquier cosa que les preguntéis van a estar abiertos a contestaros, a ayudaros y a todo. Y sobre todo, pues eso, lo importante es que es gente reconocida en el sector y que sabe muchísimo y que lleva muchos años trabajando en esto. Y por lo tanto, te resuelve una cosa que te podría plantear un mundo, te lo resuelven en un momento. Sí, la verdad es que sí. Em, vale, aquí. Aquí en estas diapositivas que vienen ahora os hemos querido desgranar un poquito más los módulos del máster. Empezamos con una introducción que, bueno, tanto Lorena como yo siempre decimos que es digamos, el hueso del máster, porque empezamos en contexto legal, explicándoos el marco legal que engloba todo lo que es la industria cosmética y el desarrollo y la comercialización de productos cosméticos. Es verdad que es un módulo bastante teórico, porque os tenemos que hablar de todo el tema legal, pero yo creo que Carmen, que es la experta que habla sobre este tema, lo hace bastante fácil, lo hace bastante entendible y no queremos que os asustéis en este primer módulo porque simplemente tenéis que situaros y saber dónde encontrar la información. ¿Vale? Y bueno, ahí también dentro de este módulo tenemos pues definiciones, conceptos, todo relacionado con el mundo de la cosmética para introduciros en este mundo. Después del segundo módulo ya entramos al lío, ya vamos a hablar de ingredientes y cuando hablamos de ingredientes no solo nos centramos en principios activos, que por supuesto también, sino que vamos a ver por tema a tema todos los ingredientes que pueden participar en una fórmula cosmética, ¿vale? Tensioactivos, emulsionantes, conservantes, gelificantes, absolutamente todos, para poder pasar al tercer módulo, que es cuando realmente ya formulamos. O sea, ya tenemos el contexto legal, tenemos todos los ingredientes, todo ese abanico de posibilidades para poder formular. En el módulo 3 y 4 es donde ya vamos a empezar a desarrollar productos cosméticos por categorías, a formular cómo combinamos todos estos ingredientes que ya conocemos para dar lugar a un producto cosmético. ¿Vale? Y una vez ya tenemos las fórmulas desarrolladas en ese módulo 3 y 4, pasamos al módulo 5, que es el módulo de calidad, porque como sabéis, cualquier producto cosmético antes de ser comercializado tiene que estar sometido a unos estándares de calidad, a unos controles para validar su seguridad y también su eficacia. Entonces os explicamos todo, qué controles de calidad nos exige la normativa, cómo garantizamos la seguridad de ese producto ante el uso por parte de un consumidor y también qué tipo de controles de eficacia podemos hacer para justificar los claims que vamos a asociar, ¿no? Las reivindicaciones que le vamos a dar a ese producto cosmético. Después seguimos con el módulo 6. Como veis, es todo progresivo. Hemos empezado por un contexto y por unos ingredientes y por una idea de formulación y ya en el módulo 6 vamos a fabricar. Entonces, os hablamos de la planta de producción, de los procesos, de esas salas blancas, de qué requerimientos tienen, qué necesidades tiene una industria para fabricar cada tipología de producto. Y una vez ya tenemos el producto ya fabricado,
pues fabricado y con auditorías y todo, ¿vale? En este módulo lo vemos absolutamente todo. Pues también nos interesa saber cómo asociamos esos tratamientos cosméticos con tratamientos médicos. Y ahí Lorena es la experta y ella nos explica también con una práctica que veremos después cómo, bueno, cómo podemos relacionar y completar un tratamiento con rutina cosmética y con tratamiento médico-estético. Y es en este módulo donde también hablamos de patología y donde este año presentamos unas novedades muy interesantes que nos explica Lorena. Este módulo originalmente era un poco más cortito, ¿no? Pero hemos visto que existe una demanda creciente en lo que es el diagnóstico y el dermoconsejo para diferentes patologías. Entonces, nosotros lo teníamos como todo metido en una clase y lo que hemos hecho ha sido separarlo por patología. Entonces, hay una clase para cada patología y llevada por expertos que se dedican al día a día a esto precisamente. Entonces, ahí contamos con Vicente y María Pérez, que son dos farmacéuticos expertos en consejo dermocosmético, Maribel Portillo, Blanca Yacer y yo misma. Entonces vamos a desglosar todas las patologías: psoriasis, dermatitis atópica, manchas solares, todo, absolutamente todo, dermatitis seborreica, capilar, absolutamente todo lo que podemos ver en patología en oficina de farmacia y cómo recomendar desde fuera. Y, o sea, los ingredientes que nosotros consideramos que deberían de formar parte del tratamiento cosmético de estos pacientes y la nutricosmética que debería también formar parte de la rutina de estos pacientes. Es un 360 lo que le vamos a dar. Aparte de eso, vais a ver los tratamientos que se hacen en medicina estética y cómo haríamos el antes, durante y después, porque esto es muy importante para que el tratamiento, el resultado sea el óptimo y prolongar los efectos de los resultados que podemos hacer en medicina estética. Además, os hablaremos de las herramientas diagnósticas que tenemos para poder evaluar este tipo de pacientes, ¿vale? Cómo interpretarlas, porque a veces no es solo un número, hay que saber ver lo que tenemos delante, porque el parámetro puede estar diciendo otra cosa y tú estás viendo otra. Entonces hay que saber valorar las condiciones que han habido alrededor. Esto en general, lo que tiene que ver todo el módulo de dermocosmética de lo que es la parte de diagnóstico de patología y tratamiento. Que además a mí me parece súper importante porque, como siempre decimos Minerva y yo, te tienes que saber la fisiopatología de lo que está pasando para poder buscar el ingrediente o el activo que va a generar una solución a esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, digamos que sería un poco la base antes de ponernos a formular qué está pasando ahí y qué solución le voy a dar, ¿vale? Entonces, para este módulo que antes no lo consideramos tan importante, lo hemos ampliado bastante y veréis que no os falta absolutamente de nada, porque pasar de unas pocas horas a pasar a muchísimas horas, pero muy ameno y muy completo, que va a ir desde la fisiopatología hasta la solución en ingredientes tanto in como out, ¿vale? Y luego iría a la parte de marketing, comunicación y comercialización, porque tú puedes ser que tengas el producto mejor de este mundo, pero si no lo sabes poner en el mercado, pues no lo vas a vender. Y esto es muy importante. Entonces os van a enseñar desde cómo actuar en redes, cómo crear una imagen de marca, cómo venderla, el tipo hacia qué público vas dirigido y entonces el tipo de marketing que tienes que hacer y demás. Incluso si queréis vender en el mercado extranjero, os van a explicar un poco cómo se tienen que hacer los registros de la marca, con quién os tenéis que poner en contacto, o cómo funcionan los diferentes comercios fuera de Europa, ¿vale? Porque ya se rigen por otras normativas y otro tipo de etiquetado y otro tipo de cosas que tenemos que saber. Y aquí es donde hemos incluido también una parte nueva porque ahora sin la IA, sin la inteligencia artificial, pues parece que no hacemos nada. Entonces, lo que hemos incluido es a Fran Iniesta, que os va a dar una clase muy completa de cómo utilizar las herramientas de la IA precisamente enfocadas a todo el tema de formulación dermocosmética y puesta en el mercado, de cómo facilitaros la venta online, cómo facilitaros crear una marca a vosotros mismos, cómo tener un número de seguidores, etcétera. O sea, la verdad es que yo estuve en la presentación de ellos y me pareció espectacular, además muy sencillo, cosa que para mí la inteligencia artificial era como hablar en chino,
pues lo tradujo muy bien, Fran Iniesta, ¿no? Al final necesitas eso, ¿no? Que algo que todos sabemos que está ahí, pues que alguien nos lo traduzca para que sea entendible por todo el mundo y lo podamos utilizar con facilidad. Y esa es la idea. Él nos dio, o sea, os va a dar bastantes parámetros y trucos que al principio sí que es una inversión de tiempo para poder dejártelo como todo más planificado, pero que luego ya es como que has dado las rutas a la inteligencia artificial para que te ayude. Incluso empieza hablando un poco de protección, ¿vale? Porque esta es otra cosa que nos da mucho miedo. Si yo comparto mis ideas con la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto eso es mío? ¿Me lo pueden quitar? Pues todo esto os lo va a explicar cómo lo tenemos que hacer para que haya una parte pública y una parte privada y que por lo tanto no pasen estas cosas, ¿vale? De hecho, es de lo primero que empieza hablando. Entonces, sí, sí, pero bueno, para mí es de las primeras cosas que yo preguntaría, porque lo que más miedo nos da es eso. Yo descargo Claro. todos mis archivos que llevo investigando X meses y lo estoy como dando a una plataforma. Entonces, ¿hasta qué punto eso es privado, es público? ¿Cómo tengo que hacerlo para que no puedan utilizarlo, etcétera, ¿no? Pues todo este tipo de cosas veréis que Fran os las va a aclarar. Luego tenemos un módulo que nos parece muy importante, que es la preparación del proyecto final, o sea, del TFM, el trabajo fin de máster, donde os van a enseñar en qué buscadores tenéis que hacer las búsquedas bibliográficas, cómo es de forma correcta, cómo se estructura. Nos parece muy importante no solo para el trabajo fin de máster, sino por si luego queréis hacer alguna publicación. Sí, y con esto llegamos al final del máster, porque esta es la última clase y a partir de ahí lo único que os queda por hacer para superar el curso es hacer un trabajo de fin de máster, que siempre os decimos, os damos ideas, pero por supuesto estamos abiertos a que seáis vosotros mismos los que propongáis un tema para desarrollarlo y lo que siempre os decimos es que os sirva, ¿no? Que empecéis por esto y que sea algo que podáis utilizar o que os sirva para desarrollar vuestro proyecto, vuestro día a día. Entonces, bueno, la verdad es que tenéis varias opciones. Podéis hacerlo bibliográfico, pero también podéis hacerlo experimental. Podéis proponer el desarrollo de vuestra propia fórmula, primera fórmula, y tanto Lorena como yo estamos pendientes de vosotros y os ayudamos en este desarrollo del TFM y os asesoramos en lo que necesitéis. Y con esto acabaríamos lo que es el contenido teórico. Simplemente para resumir así a modo de esquema, recordaros, como ya hemos visto, que tenéis clases teóricas que son grabadas con una alta calidad, pero aparte de los vídeos también tenéis todos los apuntes en formato PDF, que no solo recogen el contenido de la clase, sino también pues solemos añadir un poco de información extra por si no habéis tenido suficiente con la clase y por supuesto la bibliografía para que podáis ampliar todo lo que necesitéis. Y tenéis una plataforma online que llamamos Blackboard, donde ahí se os va a facilitar toda la información. Ahí vais a tener colgados los apuntes, las clases, webinars, las jornadas extras que hagamos, también material extra, como por ejemplo, pues hicimos dos vademecum, uno de formulación magistral y otro de formulación cosmética, donde tenéis un montón de fórmulas clasificadas para que os sirvan de orientación si en algún momento decidéis formular o hacer formulación magistral. Tenéis también clasificados un montón de principios activos por necesidad que cubren y tenéis también emulsionantes con sus fichas técnicas, con toda la información técnica para que conozcáis los proveedores, los nombres comerciales y os familiaricéis con todo este tema. Así es que, bueno, creo que tenéis ahí mucho contenido para aprender muchísimo más, aparte de lo que os ofrece el propio contenido del máster. Recordaros que son 8 módulos teóricos, como hemos estado viendo, y que cada uno de estos módulos tiene una evaluación online, un pequeño examen, ¿vale? Es verdad que os tenemos que evaluar para confirmar que habéis asimilado todos los contenidos, pero el examen no resta, es tipo test.
Solo hay una respuesta correcta, no resta el fallo y son Pero preguntas que si habéis visto los vídeos podéis contestar. tenéis No, que sacar un Lorena, no. 70%, eso sí, ¿vale? Eso sí, Pero bueno, eso un sí. 70% del examen. Son 5 preguntas por cada tema, entonces dependiendo de los temas que entren en cada módulo, pues tendrán más o menos preguntas, pero son muy fáciles. Creo que tenéis 5 minutos por cada pregunta, o sea, imaginaros, de sobra para contestar. Hmm. Y está abierto 48 horas. No sé si al final lo han ampliado a 72, Se por está si mirando de tenías ampliar, sí. a 72 horas, por si teníais alguna guardia o algún evento o alguna cosa, pues que tenéis mucho tiempo. Eso sí, una vez te conectas, pues ya tienes que contestarlo, ¿vale? Pero son muy fáciles, ninguno de los profesores va a pillar. La verdad es que, No, no. La verdad a nos ver, lo que portamos tenemos bien. es que evaluar. Simplemente es pues confirmar que hacéis un seguimiento correcto de todo el contenido. Y después tenemos 60 horas de prácticas presenciales y 40 horas de seminarios teórico-prácticos. Y como os habíamos dicho, pues la realización del TFM al final del máster. El Aquí tenéis un TFM. ejemplo. Una cosita Perdona, solo. Lorena. El TFM puede ser una búsqueda bibliográfica y hablar sobre un tema, sobre todo lo que hay de actualidad sobre ese tema, o incluso podéis plantear el desarrollo de una fórmula, que yo siempre Sí. os animo porque digo, aprovecharos que tenéis a Minerva y podéis, yo qué sé, plantearle diferente. No es llevarla a cabo, es el planteamiento de la fórmula. Entonces, pues cómo la voy a esquematizar, pues lo primero, lo que pienso, el tipo de ingredientes que yo pondría y demás, ¿vale? O sea, un poco el planteamiento al inicio. Eso es. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo son los apuntes que os facilitamos y cómo se ven las clases, ¿vale? Las clases en pantalla veréis pues la diapositiva, la presentación y al profesor pues dando la explicación correspondiente, ¿vale? Como veis son los apuntes y todo es como muy visual, siempre pensando en facilitar vuestro aprendizaje. Sí, Y de hecho, aparte de los apuntes, tendréis también el PowerPoint, también os lo podéis descargar, ¿eh? Las mm, diapositivas también. Y normalmente, aunque es verdad que os damos más información en los apuntes, tenéis siempre mucho más, lo que entra en el examen suele ser lo que ha dicho el profesor en la clase, ¿vale? Para que no os sí. agobiéis también, Lo que ¿vale? veis en el vídeo, ahí está, todas las respuestas están ahí. Y estas serían las prácticas, ¿vale? La primera práctica que damos en el máster es el taller sensorial y análisis de producto. Y aquí esta práctica es en Madrid y la dividimos en tres partes. Una primera parte donde lo que vamos a hacer es aprobar unos de los ingredientes más importantes a nivel sensorial en los productos cosméticos, que son los emolientes y los texturizantes. Entonces aquí hacemos una evaluación sensorial de la materia prima de forma individual. Después, en la segunda parte de la práctica, hacemos esta misma evaluación sensorial, pero ya la trasladamos a producto cosmético. Aquí probamos productos cosméticos terminados, cremas, serums, y lo que hacemos es probar la misma fórmula sustituyendo un único ingrediente, un único emoliente o un único texturizante. De manera que vosotros mismos sois capaces de notar esa diferencia y percibir la sensorialidad que nos aporta según los cambios que vayamos haciendo en esos ingredientes que condicionan tanto la sensorialidad. Y por último, lo que hacemos al final de la práctica es un análisis de productos cosméticos que estén en el mercado. Ahí lo que hacemos es sobre todo analizar textos legales que tienen que ir de forma explícita en el acondicionado del producto y analizamos el listado de ingredientes, el INCI, esto que nos preocupa tanto de yo cómo sé que lo que me dicen es lo que lleva, cómo lo compruebo. Pues bueno, en esta clase os doy algunos trucos para que aprendáis a identificar los ingredientes cosméticos en ese listado de ingredientes que os facilita el fabricante y también que podáis interpretar niveles, dosificaciones. Yo siempre digo que la fórmula solo la sabe la persona responsable o la persona que formula el producto de forma exacta, pero nosotros, si conocemos los ingredientes y sabemos interpretarlos y sabemos cómo buscar determinada información, podemos hacernos una idea bastante buena de lo que lleva ese producto cosmético y de cómo está formulado. Entonces, estos son los trucos que os daremos en esta práctica.
Después hacemos una práctica de nanotecnología. Esta práctica la hacemos en Albacete. Nos la da Enrique Iniza, que es, bueno, es doctor y es experto en encapsulación de determinados ingredientes activos. Y entonces en esta práctica lo que vais a hacer es a encapsular vuestros propios ingredientes activos y al final formularéis cápsulas que podrían ser utilizadas en el desarrollo de un producto cosmético. Veréis diferente tipo de formulaciones, de encapsulaciones, liposomas a aspasomas, nanopartículas, y Enrique os explicará perfectamente cuál es la diferencia, hasta dónde llega cada una y qué tipo de contenido podemos encapsular en estas vesículas. Y esta práctica también suele ser sábado o domingo y es una mañana en la Universidad de Albacete, porque tener en cuenta que necesitamos un instrumental muy específico para poder realizar este tipo de prácticas. La siguiente práctica es la de formulación. Aquí ya no hablamos de un día, aquí ya hablamos del fin de semana completo, sábado y domingo. Y en esta práctica ya vamos a poner en práctica, valga la redundancia, todo lo que hemos aprendido en los módulos 2, 3 y 4, tanto a nivel de ingredientes como a nivel de formas y formas cosméticas. Y la idea en esta práctica es que podamos desarrollar hasta 13 productos cosméticos distintos para que os llevéis, pues, bueno, una representación de todos los productos cosméticos que encontramos hoy en día en el mercado, ¿vale? Desde serums o geles hasta cremas de fase externa agua, de fase externa aceite, productos solares, incluso productos solares con color. O sea, vamos aumentando la dificultad de las formulaciones a medida que avanzan la práctica. Y en esta práctica es el momento de asentar esos conocimientos, de que surjan dudas, de que se plantee cómo puedo hacer esto, cómo formulo, cómo combino. Y también os tengo que decir que os lleváis una muestra, bueno, un envase del producto que vosotros habéis formulado para que lo podáis evaluar en casa, para que lo testéis, para que lo probéis. Y bueno, yo creo que es una práctica muy interesante. Os animo a que asistáis a todas, por supuesto, pero aquí entiendo que requiere un poquito más de esfuerzo porque son 2 días, pero yo creo que merece la pena y al final lo disfrutamos todos mucho. ¿Sigo Después, yo? Lorena, dime. ¿Sigo yo con las de Sí, 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 dermo? sí. Espera, que hay alguien para admitir. Bueno, Ay, luego iríamos un día entero, que por la mañana tendríais a Blanca Yacer, donde vais a utilizar dermalizadores y vais a sacarle el mayor partido a estos dermalizadores, cómo interpretarlo y cómo dar un buen consejo, sobre todo en oficina de farmacia, pero bueno, también los dermalizadores también los utilizamos mucho en industria cosmética para evaluar el producto que tenemos delante, sobre todo en una primera instancia, ¿no? Para saber si está funcionando como yo quiero o no. Por la tarde lo que vamos a hacer es aplicar ciertos tipos de rutinas y os voy a explicar lo que hacemos en las clínicas de medicina estética y cómo vamos a adaptar lo que tenemos en cosmética antes, durante y después, ¿vale? Según los tratamientos que más utilizan, y de hecho haremos algunos tratamientos para que los veáis, qué es lo que le pasa a esa persona en ese momento, y entonces podáis un poco, aparte de lo que yo os diga que hay en el mercado, pues vosotros empezar a idear cosas que podríais aplicar eso, antes, durante y después. Luego tenemos una visita guiada al laboratorio de Bionos. Bionos es un centro de estudios de productos para eficacia, eficiencia, estabilidad y demás. Y tiene su sede, la tiene en la C de Valencia, pero además tiene una parte privada como muy cerca de la C, ¿no? Entonces veréis las dos partes, donde se hacen los estudios que incluso se hacen con animales, ¿vale? Tienen un cultivo de pececitos, tienen ratitas, tienen de todo. Veréis también la piel artificial, todo lo que hacen allí, que eso está más en la C. Veréis toda la aparatología que utilizan y luego iremos a la otra parte que es donde se hacen más los estudios cosméticos, los que no es tanto para medicamento o que se tengan que hacer para uso interno de los pacientes. Entonces veréis cómo trabaja un laboratorio de estudios de eficacia, eficiencia y demás, tanto para medicamento como para cosmética y demás. Luego, lo que os habíamos dicho, podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no sabemos venderlo, pues es complicado.
Esta práctica es online, ¿vale? Y aquí os van a enseñar todos los kits de la venta, hacia dónde debéis dirigiros, en qué plataformas debéis moveros, hacia qué personas vais dirigidos, entonces, cómo debéis plantear incluso el envase, si queréis dar una visión u otra, desde el etiquetado, el envase y demás, la apariencia que tiene que tener, el diseño de vuestra marca modifica mucho a qué perfil o a qué franja de edad os vayáis a mover. Entonces, esto lo haréis online, se os plantearán diferentes casos y vosotros tendréis que ir resolviéndoslos con el profesor. Y bueno, yo creo que es una práctica muy entretenida, porque además el profesor lo hace muy dinámico. A mí, por ejemplo, el marketing me espanta, pero considero que es súper necesario. ¿Vale? Así que, bueno, ¿seguimos? ¿O tenéis Sí, dudas aquí de momento hasta todo lo que hemos hablado? esto sería un poco todo lo que es el contenido del máster. Si hay Y alguna bueno, duda. Esto es un ejemplo, esta foto que veis ahora es un ejemplo de nuestro laboratorio, de nuestras prácticas de formulación. Después, las fotos después de 2 jornadas intensas. pues tenéis buena cara, la verdad. Bueno, luego tenéis, eso nos lo hemos dicho, tenéis varias tutorías con nosotras donde os resolvemos las dudas. Normalmente os pedimos que nos las enviéis por mail unos días antes de la tutoría. Entonces nosotros, aparte de contestárosla a vosotras por mail a nivel particular, el día de la tutoría las comentamos por si hay más gente o que no se le ha ocurrido o que tenía la misma duda y no nos la ha planteado, pues la resolvemos en la tutoría. Entonces tenéis varias tutorías planificadas a lo largo del máster para todo esto y aún así nos tenéis siempre a nosotras dos porque tenéis contacto directo con nosotras a través de mail y bueno, Instagram también podéis contactarnos y no sé, yo creo que ya os digo, es muy cercano todo, con lo cual vais a ver que tenéis mucho contacto tanto con nosotros como con los profesores, a pesar de que sea online. Esto intentamos no perderlo y por eso también os decimos que aunque las prácticas no sean obligatorias, sí que os recomendamos que vayáis, porque las prácticas presenciales es donde realmente interactúas con la gente. Sí, tanto con profesores como con otros compañeros. De hecho, han salido proyectos de Sí, compañeros que se sí, han sí, sí, conocido en sí, las prácticas. sí. Bueno, no sé si tenéis alguna duda, queréis preguntarnos algo. Pues nada, chicos, si no hay más dudas, os dejamos y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí a estas horas y con el calor tan horrible que hace. Oh, por lo menos aquí sí. Sí. Y nada, esperamos veros en la siguiente edición del máster. Si tenéis más dudas podéis escribirnos cuando queráis y preguntarnos. Administración también podéis, nos pueden pasar los correos, lo que queráis y toda la información que necesitéis, pues aquí estamos las dos. Lo dicho, un beso muy fuerte y esperamos veros en la siguiente edición a todos.